El Imperio Español fue una de las entidades políticas más vastas y poderosas de la historia. Con territorios en Europa, América, Asia y África, llegó a dominar gran parte del mundo conocido, y su influencia se extendió durante más de 3 siglos. Pero, ¿cómo fue que un pequeño reino en la península ibérica llegó a convertirse en un imperio global? En este video, vamos a explorar las raíces del Imperio Español, su auge bajo monarcas como Carlos I y Felipe II, y las razones detrás de su eventual declive. Desde la conquista de América hasta las guerras en Europa, descubriremos cómo España consolidó su poder, pero también cómo los desafíos económicos, militares y políticos comenzaron a desmantelar su imperio. El surgimiento del imperio, los reyes católicos y la unificación de España. El surgimiento del Imperio Español no habría sido posible sin la unificación de España bajo los reyes católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. A través de su matrimonio en 1469, unieron los reinos de Castilla y Aragón, lo que consolidó su poder en la península ibérica. En 1492, el mismo año en que tomaron Granada y completaron la Reconquista, los reyes católicos patrocinaron la expedición de Cristóbal Colón, que culminó con el descubrimiento de América. Este evento marcó el comienzo de una era de expansión que transformaría a España en una potencia global. A partir de entonces, España comenzó a conquistar vastas regiones del Nuevo Mundo. Exploradores como Hernán Cortés y Francisco Pizarro llevaron a cabo la conquista de poderosas civilizaciones como los aztecas y los incas, lo que permitió a España obtener inmensas riquezas en oro y plata. La unificación interna de España y las expediciones al otro lado del Atlántico sentaron las bases de lo que sería un imperio mundial. El auge del imperio bajo Carlos I y Felipe II. El verdadero auge del Imperio Español llegó bajo el reinado de Carlos I, conocido también como Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y su hijo, Felipe II. Con la herencia de territorios que incluían España, partes de Italia, los Países Bajos y las colonias americanas, Carlos I controlaba uno de los imperios más extensos de Europa y el mundo. Durante su reinado, enfrentó numerosos desafíos, incluyendo las guerras de religión en Europa y la constante amenaza de la Reforma protestante. Tras su abdicación en 1556, su hijo Felipe II heredó el trono de España. Felipe consolidó el poder de España tanto en Europa como en América. Bajo su mando, España derrotó a los turcos en la batalla de Lepanto en 1571, asegurando el control español del Mediterráneo. Felipe también supervisó la construcción de la Armada Invencible, una poderosa flota naval que fue enviada para invadir Inglaterra en 1588, aunque fue derrotada por las fuerzas inglesas. En América, el Imperio Español siguió expandiéndose, con colonias en casi todo el continente. La extracción de recursos, especialmente el oro y la plata, convirtió a España en la nación más rica de Europa. Sin embargo, los vastos territorios también planteaban enormes desafíos logísticos y económicos. La necesidad constante de financiar guerras en Europa, junto con la resistencia local en las colonias, comenzó a erosionar la fortaleza del imperio. Las conquistas y la expansión colonial. El Imperio Español fue conocido por sus conquistas y expansiones coloniales, que llevaron a la incorporación de vastos territorios en América, Asia y África. A través de las conquistas lideradas por figuras como Hernán Cortés y Francisco Pizarro, España subyugó grandes civilizaciones como el Imperio Azteca y el Imperio Inca. Estas conquistas no solo trajeron riquezas en forma de oro y plata, sino también esclavos y productos agrícolas que transformaron las economías europeas. Además de América, España también estableció colonias en Asia, como las Filipinas, nombradas en honor a Felipe II. Las rutas comerciales entre América, Europa y Asia, conocidas como el Galeón de Manila, se convirtieron en las principales arterias comerciales del imperio, permitiendo un flujo constante de bienes y riquezas. Aunque la expansión trajo prosperidad, también generó resentimiento y rebeliones en las colonias. Los pueblos indígenas fueron subyugados, y muchos fueron obligados a trabajar en condiciones inhumanas en minas y plantaciones. Además, las tensiones entre las potencias coloniales europeas crecían, lo que llevó a conflictos que afectaron la estabilidad del imperio. El comienzo del declive, guerras, crisis y la pérdida de territorios.
A pesar de su inmenso poder y riqueza, el Imperio español comenzó a declinar en el siglo XVII. El comienzo de este declive se debió a varios factores, entre ellos las interminables guerras en Europa, las dificultades económicas y la pérdida de territorios clave. Las guerras constantes contra Inglaterra, Francia y los Países Bajos drenaron las arcas del imperio. Aunque las riquezas de América continuaron fluyendo, no fueron suficientes para cubrir los costos de los conflictos bélicos. Uno de los mayores reveses fue la derrota de la Armada Invencible en 1588, que puso fin a las aspiraciones de Felipe II de invadir Inglaterra. La derrota no solo supuso una pérdida militar, sino que también afectó el prestigio de España en Europa. A esto se sumaron las guerras en los Países Bajos, que finalmente lograron su independencia tras décadas de conflicto, lo que debilitó aún más el dominio español en Europa. A nivel interno, España enfrentaba una crisis económica debido a la inflación provocada por el flujo constante de metales preciosos de América. La pérdida de la población debido a las guerras, junto con una estructura económica ineficiente, exacerbó los problemas financieros. Además, los conflictos religiosos, como la Guerra de los 30 Años, 1618 a 1648, también drenaron los recursos del imperio. El siglo XVII fue testigo de la pérdida de varias posesiones importantes. En 1648, con la Paz de Westfalia, España reconoció la independencia de los Países Bajos, marcando el fin de su hegemonía en el norte de Europa. A pesar de seguir siendo una potencia significativa, el Imperio español ya no era la fuerza dominante que había sido en siglos anteriores. A pesar de las dificultades, España mantuvo su posición como una de las principales potencias europeas durante gran parte del siglo XVII. Sin embargo, el imperio no pudo evitar el debilitamiento interno. Las guerras de sucesión y los constantes enfrentamientos con otras potencias europeas desgastaron al imperio tanto política como económicamente. Además, los levantamientos en las colonias, como la rebelión de los Países Bajos y las crecientes tensiones en América Latina, empezaron a erosionar el control de España sobre sus territorios. La combinación de estos factores fue debilitando progresivamente al imperio, hasta que finalmente en el siglo XVIII, con la Guerra de Sucesión Española, España perdió territorios clave en Europa. Aunque todavía mantenía una vasta red de colonias en América y Asia, el dominio español estaba en declive. Las potencias emergentes como Inglaterra y Francia comenzaron a reemplazar a España como los imperios dominantes en el escenario global. La caída final, la pérdida de las colonias y el fin del imperio. El golpe final al imperio español llegó en el siglo XIX, cuando España perdió la mayoría de sus colonias en América Latina. Las guerras de independencia en países como México, Argentina, Colombia y Perú marcaron el colapso del dominio español en el Nuevo Mundo. Las ideas de libertad e independencia, inspiradas por la Revolución Francesa y la Revolución Americana, alimentaron los movimientos independentistas en América Latina. Además, la inestabilidad política en la propia España y la ocupación napoleónica en el inicio del siglo XIX debilitaron aún más su capacidad para mantener el control sobre sus colonias. La pérdida de las colonias fue un duro golpe para la economía española, ya que gran parte de la riqueza del país provenía de sus territorios ultramarinos. En 1898, con la Guerra Hispano-Estadounidense, España perdió sus últimas colonias importantes, Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. Este evento marcó el final del Imperio Español, que alguna vez había sido el más grande del mundo. Aunque España mantuvo algunas pequeñas posesiones en África, ya no era la potencia global que había sido. El colapso de su imperio fue una lección de cómo la expansión sin un manejo eficiente y las tensiones internas pueden desmoronar incluso a los imperios más poderosos. Legado del Imperio Español. A pesar de su colapso, el Imperio Español dejó un legado profundo en los territorios que alguna vez gobernó. El idioma español sigue siendo una de las lenguas más habladas del mundo, con cientos de millones de personas en América Latina y otras partes del mundo que continúan hablando la lengua del imperio. Además, el catolicismo, introducido por los misioneros españoles, se convirtió en la religión predominante en América Latina, y su influencia sigue siendo fuerte hasta hoy. Culturalmente, el imperio también dejó una huella significativa.
El arte, la arquitectura y las costumbres españolas se entrelazaron con las culturas locales, creando una rica mezcla de tradiciones que aún perduran. La arquitectura colonial, las fiestas religiosas y la gastronomía son solo algunos de los aspectos en los que el legado español sigue siendo evidente. Sin embargo, el imperio también dejó un legado de explotación y opresión. Las poblaciones indígenas de América sufrieron enormemente bajo el dominio español, y la trata de esclavos fue una parte integral de la economía colonial. Los efectos de este legado colonial se siguen sintiendo en los problemas de desigualdad social y económica en muchos de los antiguos territorios del imperio. Hoy en día, el imperio español es recordado tanto por sus logros como por sus excesos. Su historia es una mezcla de conquista, gloria y decadencia, y ofrece valiosas lecciones sobre la naturaleza del poder y las consecuencias de la expansión imperial sin un manejo eficaz. Hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, te agradecería que dejaras un like y te suscribas para apoyar el canal. Déjame un comentario con tu opinión y si deseas un video sobre algún tema en concreto.